Hay una guerra en Ucrania. Rusia atacó Ucrania el 24 de febrero. ¿En qué consiste el conflicto entre Rusia y Ucrania? Principalmente sobre las reivindicaciones territoriales, pero también sobre los intereses económicos. Ucrania, que tiene casi 100.000 kilómetros cuadrados más que España, está encajonada entre las fronteras orientales de la Unión Europea: Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Rusia. Hasta 1991 era una de las 15 repúblicas soviéticas, es decir, parte de la entonces inmensa Unión Soviética. Desde su disolución, las antiguas repúblicas soviéticas se han convertido en estados por derecho propio. Estonia, Lituania y Letonia son ahora también miembros de la Unión Europea y la OTAN, pero Ucrania no. Una gran parte de la población ucraniana estaría a favor de la adhesión de su país a la Unión Europea. Muchas personas de Ucrania vienen a Alemania, por ejemplo, para trabajar aquí. Su mano de obra está muy solicitada, como ingenieros, médicos y profesores, pero también en la construcción, el cuidado de ancianos y la limpieza. Muchos trabajan en el cuidado de ancianos las 24 horas del día, en su mayoría de forma ilegal, mal pagada y sin seguro. En 2013, cientos de miles de ucranianos se reunieron en Kiev para las protestas del Maidán. Exigieron la anexión de Ucrania a la Unión Europea. La policía intervino violentamente contra los manifestantes, pero surgió un movimiento de masas en el que murieron más de 100 manifestantes en febrero de 2014. Rusia intervino y se anexionó la península de Crimea en el Mar Negro, que pertenece al este de Ucrania. Al hacerlo, Rusia rompió los tratados internacionales que estipulan el respeto de las fronteras y la integridad territorial. El conflicto entre Rusia y Ucrania no se ha calmado desde entonces. En el noreste de Ucrania, los soldados ucranianos llevan casi 8 años luchando contra los separatistas equipados por Rusia. En torno a las ciudades de Donetsk y Luhansk se han declarado 2 repúblicas no reconocidas internacionalmente. ¿Cuál es la actitud de Rusia? Desde la primavera de 2021, Rusia ha reforzado masivamente su presencia militar a lo largo de la frontera ucraniana. Miles de soldados han sido destinados allí. Rusia justificó esta medida alegando que Ucrania estaba planeando una ofensiva militar en la cuenca del Donetsk y que, a su vez, había concentrado allí a millones de soldados. No hay pruebas de la acusación de genocidio. Otra afirmación de Rusia, especialmente del presidente Putin, es que se está perpetrando un genocidio contra la minoría rusa en el este de Ucrania. Pero ni la OSCE ni la ONU tienen pruebas de genocidio. Es cierto que las estadísticas muestran que en la guerra del Donbass mueren más civiles en el bando controlado por los separatistas que en el bando gubernamental, pero los expertos lo explican con la elección de las armas. Mientras que los separatistas utilizan sobre todo francotiradores para eliminar a los soldados enemigos, los civiles mueren más a menudo a causa de cañones de gran calibre del ejército ucraniano. Al mismo tiempo, Rusia lleva tiempo exigiendo que la Alianza de Defensa del Atlántico Norte, la OTAN, se comprometa a no admitir más estados del este. La OTAN también debería abstenerse de realizar acciones militares en el territorio de Ucrania y de los estados de Europa del Este, el Cáucaso Meridional y Asia Central. Además, ambas partes, Rusia y los estados de la OTAN, deben abstenerse de estacionar misiles de corto y medio alcance en puntos que puedan suponer una amenaza para las partes implicadas. ¿Qué quieren la OTAN y la Unión Europea? Los estados occidentales llevan semanas temiendo la invasión rusa del este de Ucrania. La comunidad de estados occidentales advirtió a Rusia de que no violara sus fronteras y pidió en repetidas ocasiones que se redujera la tensión. La anexión de Crimea sigue siendo considerada ilegal según el derecho internacional por la mayoría de los estados occidentales. La Unión Europea y los Estados Unidos impusieron sanciones en forma de prohibición de entrada y bloqueo de cuentas a políticos rusos y ucranianos, y restringieron el comercio. Rusia detuvo entonces la importación de productos agrícolas de la Unión Europea y de Estados Unidos. Sin embargo, Alemania depende del suministro de gas ruso, que actualmente cubre alrededor del 40% del consumo de gas alemán. Mientras tanto, Gran Bretaña siguió suministrando armas a Ucrania. Hasta ahora, Alemania se ha negado categóricamente a suministrar a Ucrania las armas que quería, lo que ha sido muy criticado en Kiev. ¿Qué se entiende por caso de alianza? En su Tratado del Atlántico Norte, los miembros de la OTAN acordaron 14 puntos en 1949. Entre ellos está el artículo 5, que establece que un ataque armado contra uno o varios de ellos en Europa o América del Norte se considerará un ataque contra todos ellos. Cada país de la alianza tendría entonces que ayudar y tomar las medidas, incluido el uso de la fuerza armada que considere necesarias.
Este principio también se denomina Alianza de Defensa Militar. A lo largo de los años, cada vez más países se incorporaron a la OTAN. Pero muy importante, Ucrania no es todavía miembro de la OTAN. La expansión de la OTAN hacia el este, hasta ahora, por ejemplo, a través de los países miembros Letonia, Lituania o Rumanía, ha sido criticada en repetidas ocasiones. Rusia subrayó repetidamente que la OTAN había descartado en su día la expansión hacia el este y lo percibió como una provocación. Entre otras cosas, el caso de la alianza y el crecimiento de la OTAN han provocado repetidamente el llamado equilibrio del terror en la historia. Esto significa que la Guerra Fría y la crisis de los misiles de Cuba, entre otras, nunca desembocaron en un conflicto militar mundial, por miedo a la otra gran fuerza armada. ¿De qué lado está Ucrania? La población ucraniana está dividida en una parte de orientación occidental o fuertemente nacionalista y una parte prorrusa. En las ciudades ucranianas del este, Donetsk y Lugansk, la población votó a favor de la secesión de Ucrania en un controvertido referéndum. La mayoría también votó a favor de unirse a Rusia en la anexión de Crimea. En otras partes del país, sin embargo, hay fuertes movimientos antirrusos. En el este de Ucrania se han producido violentos enfrentamientos entre ambos bandos durante años, especialmente en los alrededores de las ciudades de Lugansk, Odessa, Kharkov, Sloyansk y Donetsk. Los militares ucranianos y los separatistas prorrusos se enfrentaron. El conflicto ha causado muchos muertos y heridos a lo largo de los años, y las condiciones de vida de los habitantes de las ciudades ucranianas orientales de Lugansk y Donetsk se han deteriorado drásticamente. Los dirigentes ucranianos exigían cada vez con más vehemencia su inclusión en el llamado Plan de Acción para la Adhesión a la OTAN, una especie de etapa preliminar a la adhesión. ¿Qué papel juega el derecho internacional en esto? Así, la situación humanitaria en Ucrania ha seguido deteriorándose en los últimos años. Por ello, en el curso de las tensiones en el país y los conflictos con Rusia, se habla repetidamente de la violación del derecho internacional. Se trata de un sistema jurídico al que deben atenerse todos los estados del mundo. Un componente importante es la Declaración de Derechos Humanos, según la cual todas las personas son iguales y libres. La base del ordenamiento jurídico es la Carta de las Naciones Unidas, ONU. La ONU tiene 193 miembros, incluidos Rusia y Ucrania. Si un Estado viola el derecho internacional, se pueden imponer sanciones. Importante saber, los Estados que reconocen el derecho internacional tienen prohibido atacar a otro Estado por medios bélicos. En cualquier caso, solo cabe esperar que esta terrible guerra en Ucrania llegue pronto a su fin y que Rusia encuentre el camino de vuelta a la paz.